Bueno, bien, buenos días. Mi nombre es Álvaro Ruiz. No sé si, espero que ya me puedan escuchar, creo que sí, ya lo hacen. Y bueno, primero que nada agradecerles a los que estuvieron interesados, a los que están interesados en estas pláticas, en esta serie de pláticas. Yo sí los escucho bien. ¿Ustedes lo escuchan? Si alguien por ahí nos puede responder si puede escucharnos por el chat. Bueno, voy a asumir que sí. Eh, y les decía que a nombre de Refrigeración Star y a nombre de... eh, perdón, me piden por allá que nos esperemos un par de minutos más y que esperemos un poquito más de audiencia, se siguen conectando. Entonces vamos a hacerlo así. Gracias. Gracias, Tania, por ahí confirmarnos que se nos escucha bien. Y vamos a dar un par de minutos que se conecte más gente. Hola, buenos días a todos. Gracias por esperar. Estamos iniciando la capacitación de refrigeración Star y Carrier. Es un gusto trabajar con ustedes. Una vez más,
Muchas gracias. Iniciamos esta capacitación. Muy bien, buenos días a todos. Mi nombre es Álvaro Ruiz. A nombre de Carrier y a nombre de STAR, les agradecemos que estén con nosotros esta mañana. Vamos a hacer un recorrido para entender o aprender juntos un poco del tema de automatización para plantas de agua helada. La importancia de este tema, desde luego, es algo que quisiera yo resaltar. Se trata de un tema cada vez más recurrente, hablando en particular de sistemas de agua helada eficientes, no tanto el solo hecho de enfriar agua y bombearla, sino hacerlo de manera eficiente y hacerlo de manera correcta también. Cuando hablamos de automatización, no solamente podemos hablar de encender equipos y hacer un bombeo de forma, digamos, pareja, sino que hay que hacerlo tomando en cuenta que nuestro proceso tiene cambios y necesitamos inteligencia y automatización para que suceda de la mejor manera. Bien, mi nombre es Álvaro Ruiz, como ya les dije, yo me encargo del área de automatización y control en Carrier ya desde hace aproximadamente 13 años. Me tocó traer el producto iView. Ustedes pueden observar en la parte baja derecha de su pantalla un logo y se refiere al nombre del sistema de control para automatización de Carrier. Carrier iView es un producto que ya tiene mucha madurez en el mercado y que obviamente es producto preferido por algunos de ustedes y por la gran mayoría de los contratistas. Solamente, pues por decirlo así, hemos estado en proyectos emblemáticos para todo México. Yo creo que es mejor carta de recomendación. Todo lo que se refiere a industria, tanto automotriz como industria aeronáutica, como industria de producción aeroespacial, es un producto que tiene ya amplia experiencia. Hablaremos un poquito ya lo último de iView. Bien, vamos a entrar a tema. La verdad es que es un tema bastante interesante. Este es el recorrido que vamos a estar haciendo. Vamos a hablar de los sistemas actuales de agua helada, desde el planeamiento hidráulico, o sea, me refiero a la parte mecánica. Vamos a hablar también del tema de variables y medición para plantas de agua helada. Vamos a entender qué es una secuencia de control, porque es muy importante una secuencia de control. Y vamos a ver tips para la puesta en operación, para los arranques, y hablemos un poco también del sistema de control Carrier. Si me lo permiten, iniciamos primero con lo que es entender, lo pongo aquí como repaso, porque sé que algunos de ustedes ya tienen un recorrido por temas de planteamientos de plantas de agua helada, pero básicamente las plantas de agua helada se refieren siempre a su arreglo hidráulico. Lo que me quiero dar a entender es que tienen configuraciones distintas y es de ahí donde toman su nombre. Primero que nada, la planta de agua helada más común, la más utilizada, digamos, en sistemas pequeños, no así la más eficiente, son las plantas de agua helada de volumen constante, que básicamente, como su nombre lo dice, se basan en un flujo constante a través de lo que son los enfriadores de agua, y ese mismo flujo se transmite a los sistemas de intercambio, que pueden ser fan and coil o manejadoras, en arreglos de válvulas de dos vías, que cuando el agua no pasa por el serpentín, en este caso de intercambio, simplemente regresa al retorno y vuelve a ser inyectada de nuevo al evaporador del chiller y continúa su recorrido, ¿no? Ese es el arreglo más constante, donde el mismo chiller es el que se autorregula y funciona. Sin embargo, no es la forma más eficiente de lograr el intercambio y obtener también allá resultados en materia de consumo energético, puesto que el volumen, como su nombre lo dice, se da de manera continua. Bien, la siguiente, y este es el objeto de estudio en el cual nos vamos a basar en este caso para entenderlo, es los sistemas de primario variable. El sistema de primario variable tiene muchas ventajas, no me voy a adelantar. Justamente es por lo cual lo escojo como un caso de estudio. El siguiente sistema o planteamiento hidráulico es el primario con un secundario variable, muy popular en México, muy utilizado sobre todo en las plantas de proceso, donde tenemos fluctuaciones importantes en la carga, o sea que la carga no es, digamos, pareja como podría ser en un sistema para confort.
Y el tercero y no menos importante es el sistema de serie contraflujo. Muy poco conocido. Aquí en México hay escasos sistemas de estos. Son sistemas muy grandes, complejos en su operación, pero que obviamente tienen su recompensa al momento de hablar de consumos eléctricos o de consumos de energía. Muy bien. Empezando con los planteamientos de los sistemas hidrónicos, el más común de los arreglos, el primario variable, tiene desde luego usos cuando se utilizan chillers tanto enfriados por aire o enfriados por agua. Tiene también una característica de menor costo o de menores insumos, y estoy hablando de todo lo que se requiere tanto de tuberías como de sensores, como de válvulas, comparado con un sistema, por ejemplo, como el de primario secundario variable. Tiene una menor huella, y cuando hablo de una menor huella, quiere decir que el espacio que ocupa una instalación de primario variable es mucho menor que el de un sistema primario secundario, por ejemplo. Y obviamente también su eficiencia y su bajo costo de operación es algo relevante que mencionar, ya que comparado con el otro sistema de primario variable, la cantidad de bombas es menor y no existe bombeo constante en los sistemas que alimentan la recirculación de los chillers, ¿no? Y bueno, por ahí hay otro tema que hasta puede ser un curso completo, simplemente lo voy a mencionar porque es importante decirlo, pero tiene una mejor respuesta a lo que es el síndrome de bajo delta T. En este momento no vamos a profundizar porque sí se puede llegar a extender mucho, ¿no? Bien, un sistema secundario, y lo anoto simplemente para entender la comparativa, requiere prácticamente dos sistemas de bombeos, digamos, funcionales. Aquí lo que vemos en un sistema de primario variable, es el mismo gráfico, perdón, no me he dado cuenta. Pero bueno, en un sistema de primario secundario, ahorita vamos a ver el de primario variable. Lo que estamos advirtiendo es que tenemos un sistema, no es el mismo gráfico, perdón. Aquí tenemos un sistema primario, un primario variable, donde podemos advertir un solo sistema de bombeo para el caso del evaporador. Comparado con un sistema primario secundario, vemos dos sistemas de bombeo. Como les dije hace un momento, eso tiene implicaciones en el consumo de energía para producir el agua helada, lo cual significa que el primario variable es mucho más eficiente, ¿no? Se requieren dos sistemas de bombeo separados y vamos también a mencionar de eso. Tanto el primario como el primario secundario variable se utilizan chillers enfriados por agua o chillers enfriados por aire, eso no hay ningún problema. Y es no tan eficiente comparado con un sistema primario variable, pero sí es eficiente comparado con un sistema de volumen constante o de sistemas un poquito más básicos, ¿no? ¿Por qué estudiar o por qué tomar como ejemplo, en este caso, al sistema de primario variable como tema de estudio? Simplemente porque es ampliamente usada. Últimamente, yo les puedo decir que el 90% de las plantas de agua helada que automatizamos en Carrier utilizan una configuración hidráulica de primario variable. Simplemente por ser de mayor eficiencia y de menor costo de instalación, como lo mencioné en un momento, es una forma de procurar el suministro de agua helada de forma mucho más económica, ¿no? Es un poco más complejo a la hora de automatizar, lo cual nos hace que llevándolo a un tema de caso de estudio, de explicación como el que tenemos en este momento, podemos abarcar muchos temas que podrían darse ya por hechos o por cubiertos en un sistema primario, secundario variable o incluso en un sistema de volumen constante. Digámoslo así, que al estudiar un sistema de primario variable podemos entender cómo funcionan los otros sistemas. También es importante decir que la automatización es crucial para un sistema de primario variable, lo cual significa que es importante que entendamos cómo se logra o cómo se lleva a cabo el funcionamiento en forma automática. Y de alguna manera también cubrimos los otros sistemas, ¿no? Y bueno, la verdad es que aquí el actor principal y en todas las plantas de agua helada
es el chiller. Y es muy importante decir que en un sistema de primario variable, el chiller juega un papel importante al momento de ser seleccionado, y es lo que vamos a estudiar. Todos los rangos a los que fue seleccionado, o todos los datos que nosotros alimentamos al sistema que nos permite hacer el dimensionamiento del chiller, son cruciales para el tema de control. Entonces, estamos ante un caso, digamos, que envuelve todos los demás casos, y es por eso que voy a enfocar mi explicación a eso. Muy bien, avanzamos y les voy a mostrar algo que seguramente algunos de ustedes ya han visto en alguna ocasión, que es el performance, o lo que viene siendo las corridas de un chiller. Este es el encabezado normalmente de una corrida de un chiller. Este es obviamente para nuestra marca, que es Carrier. Incluso si existe en algún otro fabricante que haya visto ustedes esa ficha, básicamente los datos que se muestran son iguales, son similares, ¿no? Donde nos muestra el modelo del chiller, el tipo de chiller, en función del compresor, el tipo de elementos que voy a tener. Por ejemplo, aquí vemos que ese chiller tiene un hot gas bypass. Prácticamente va a ser utilizado solamente para cooling, no está utilizando glicol o algún otro tipo de elemento que nos permita llegar a temperaturas más bajas. Nos está dando información básica. Vemos el tamaño del chiller, vemos el tipo de fluido que se maneja, si tiene un economizador, qué tipo de compresor es, su peso, las características de su condensador, de su motor, y bueno, si tiene algún tipo de medición de flujo, ¿no? Es importante saber con quién vamos a tratar. Recuerden que el tema del que estamos hablando no es del chiller, estamos hablando de la automatización de un sistema primario variable. Entonces, es importante que aprendamos a tener información de todos los elementos que vamos a automatizar. No es suficiente prender y apagar un chiller para decir que lo automatizamos, y eso es lo que vamos a abarcar en los siguientes puntos. Y esta es la razón por la cual pongo una información previa, concreta, para saber quién es el que vamos a utilizar en nuestro sistema de planta de agua helada, y quién es el que vamos a lograr que trabaje como nosotros necesitamos que lo haga, ¿no? Hay varios tipos de chillers, como ustedes lo saben. No solamente existen los chillers scroll, como mucha gente piensa, sino tenemos chillers que funcionan, o más bien que se clasifican más bien por su compresor, que son los scroll, los tornillos y los centrífugos. Es lo más utilizado. Esta información que estamos viendo aquí representa el submittal o la selección del chiller. Y también es importante tomar en cuenta, y un dato que no se ve ahí, que tenemos que saber cómo se comunica el chiller con el exterior. Porque un chiller puede ser funcional completamente. Sin embargo, para que podamos lograr que funcione en un conjunto de chillers en una planta de agua helada, debe tener una capacidad de comunicaciones, una electrónica que le permita transmitir información hacia el exterior. En el mercado existe un protocolo de comunicación llamado BACnet, que es el más común, el más utilizado en términos de automatización. Sin embargo, pueden haber otros tipos de comunicación en protocolos, tanto Modbus como Longworks, que son lenguajes que utilizan nuestros equipos para poder comunicar con el resto de los equipos o con los controladores principales. Un dato importantísimo que debemos de tener en cuenta en todo momento es el tema de los flujos de agua. Cuando hacemos una corrida de un chiller, obviamente se dan todas las necesidades de tanto de carga térmica, como de ubicación, como de insumos, si es enfriado por agua, por aire, etcétera, etcétera. Pero el tema de gasto es crucial, o de flujo es crucial para la operación de los chillers, y es un dato que tenemos que tener muy en cuenta. Ahorita vamos a platicar de eso. Continuando con la presentación, justamente, y hablando del tema de flujos, y hablando del tema de cargas, y hablando del tema de eficiencias, vamos a encontrar en nuestra corrida una tabla similar a esta. Esta tabla, yo lo sé, que muchas veces no se la suministran directamente a la gente que compra los chillers. La verdad es una falta
debería estar presente siempre, es una mala costumbre, pero es una tabla de una simulación del performance del chiller, o sea, del funcionamiento del chiller. Esto que están viendo ustedes aquí no es una información de manual. O sea, lo que estoy diciéndoles es que no es una información que van a encontrar en el manual general del modelo del chiller, sino prácticamente lo que nos representa es cómo ese chiller en particular, el que están comprando ustedes, el que van a intentar automatizar, funciona. Funciona respecto a la carga, respecto a los flujos de agua, respecto a los insumos y a las temperaturas de retorno que tiene, ¿no? Bien, vamos a platicar un poquito de esta tabla de performance. Primero que nada, en la primera línea, si logran aquí ver mi mouse, vamos a ver un porcentaje de carga. Y vemos 100, 90, 80, lo voy haciendo con el recorrido con mi mouse, 80, 60, 50, etcétera, prácticamente hasta llegar a un 10%. Eso representa un porcentaje de operación. Y este chiller, si los que son observadores lo han visto, a su 100% nos puede entregar en teoría 400 toneladas de refrigeración y obviamente al 50% 200 toneladas y así subsecuentemente, ¿no? Lo que sí a continuación es el consumo o lo que nos cuesta a nosotros en kilowatts, que finalmente se representa pesos y centavos, producir esas toneladas de refrigeración utilizando este chiller. Y bueno, lo que sigue es un dato importantísimo. Este dato nos va a permitir saber cuántos kilowatts por tonelada de refrigeración se consume en cada escenario. Por ejemplo, si este chiller funcionara siempre al 90% o en el rango entre el 100 y 90%, mi costo, o más bien mi consumo de kilowatts por tonelada producida va a ser de 0.44. Si lo hiciéramos a una carga parcial, digámoslo así, entre 60 y 70, tendríamos un promedio como de 0.34 kilowatts por tonelada. Si lo hiciéramos al 50%, tendríamos 0.27 kilowatts por tonelada y así subsecuentemente. Si nos damos cuenta, ustedes dirán, bueno, pues si va disminuyendo mi producción de toneladas de agua, pues obviamente va disminuyendo mi consumo. No es cierto. Realmente vemos que al llegar a cargas parciales entre el 20 y 10%, nuestro consumo incluso sube o se dispara de forma importante. Por lo cual, esto nos da idea de una región donde el chiller es más eficiente. Yo puedo decir que este chiller en particular, este chiller es más eficiente dentro del 70%, incluso llegando hasta el 30% o 20% de operación, y es preferible operarlo aquí a operarlo aquí, ¿sí? De tal manera que si yo siempre tengo operando mi chiller al 100%, voy a gastar más kilowatts por tonelada que si lo hiciera al 60% o al 70%. ¿Esto qué se traduce? Que finalmente yo puedo elegir dónde debo operar mi chiller de acuerdo a cómo esté la carga presente. O sea, no debería yo de abusar de la operación del chiller pensando que si lo corro a su mayor velocidad va a ser mucho más eficiente. Pero hay algo importante en decir, esta tabla, como les dije, no es una tabla de manual, sino es una tabla que es particular de la operación del chiller, lo cual significa que para cada tipo de chiller, que para cada tipo de compresor, que para cada tipo de circunstancia, el chiller va a responder en su eficiencia de forma diferente. Lo cual nosotros tenemos que pedirle al que nos vende el chiller que nos dé esta tabla de acuerdo a las condiciones que nosotros damos. Tengan en cuenta otro dato importante. No voy a hablar del CORP aquí, es algo prácticamente redundante la eficiencia, es otra forma de medirlo, pero también es importante mencionar que nosotros podemos de alguna manera manipular esta información en el software de diseño de pretender decir que siempre mi temperatura de entrada va a tener estas mismas condiciones o no las va a tener, que también es un asunto importante que va a cambiar los datos de acá arriba, ¿no? Y que la temperatura siempre de salida o de set point va a ser los 44 grados Fahrenheit o los 45, lo cual va a ser cambios aquí arriba. Y obviamente mis flujos van a tener algunos cambios, puesto que las cargas cambian, obviamente voy a tener cambios en el flujo. Lo que quiero darles a entender aquí es que tenemos que ubicar al chiller
a las condiciones que necesitamos. Esto es crucial para automatizarlo. Si esta parte no la entendemos de un chiller, si se dan cuenta, no hemos hablado de electrónicas, ni de sensores de temperatura, ni medidores de flujo. Simplemente estamos hablando de conocer a quién vamos a automatizar o qué elementos van a automatizar. Puedo tener 3 chillers y 3 chillers pueden tener 3 corridas diferentes, lo cual me va a permitir escoger a mí dinámicamente en mi sistema de control qué chiller utilizar a qué perfil de consumo. Eso es importante tenerlo. Otro dato importante de esta tabla es esta caída de presión. Esta caída de presión se traduce en una condición de flujo. Ahorita les voy a explicar esto. Básicamente, nuestro chiller, al permitir el flujo por una, digamos, por un área de su condensador, dependiendo de los galones que pase, va a representar una caída de presión en pies de agua, ¿sí? Esto nos va a permitir de alguna manera poder medir la cantidad de agua que está pasando por el chiller. Dicho de otra manera, si yo pusiera un instrumento de presión diferencial entre la entrada del evaporador y la salida del evaporador, puedo yo saber exactamente cuántos galones por minuto estoy inyectando o estoy haciendo pasar de acuerdo a la caída de presión que me muestre ese instrumento, ¿no? Entonces, tengo, por ejemplo, que a 960 galones por minuto, la caída de presión es de 15.1 pies de agua, ¿no? Y, por ejemplo, al 50%, hablando de 576 galones por minuto, estoy hablando de 6.10 pies de agua, ¿no? Básicamente puede funcionar el casco como un medidor de agua y de hecho utilizamos esa función cuando hacemos la automatización, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con esta información. Este es el performance básico de un chiller y es información importante a la hora de automatizar. Bien, vamos a continuar. Este es el esquema de un chiller de primario variable. Vamos a reconocer lo que hay. Un chiller. Tiene una planta de agua helada de primario variable. Aquí vemos 2 chillers. Voy a empezar de atrás para adelante. Aquí vemos un sistema de bombeo que como característica particular tiene variadores de frecuencia. Estos variadores de frecuencia me van a permitir variar el volumen de aire de agua, que están desplazando estos 2 chillers, ¿no? A continuación, y eso es importante decirlo, que estas bombas nunca se ponen después de los chillers, siempre van antes. Vemos un par de chillers que van a estar coordinados por mi sistema de control para suministrar agua a esta carga. Esta carga, si ustedes se dan cuenta, tiene unas flechitas, lo cual significa que es variable. ¿Qué quiere decir? Que nuestra carga térmica en un edificio nunca es constante, siempre depende de las condiciones externas o la cantidad de gente o de la humedad relativa. Por lo tanto, esta carga va a ser variable. Y a la variación de esa carga, yo tengo que responder con meter un chiller o 2 chillers o meter los 2 chillers de una manera en que puedo operarlos en su región de mayor eficiencia, ¿no? Es importantísimo. Importante decir que esta carga no solamente puede ser para confort, sino también puede ser para complejo, para un tema ahí de proceso. Imaginemos que estas cargas no son intercambiadores comunes como los que ustedes conocen, tipo los que tenemos en los fan and coils, sino pudiera ser alguna máquina que tuviera algún proceso de enfriamiento y que necesitara, de acuerdo a su operación, agua helada para mantener las condiciones para poder operar una máquina de plásticos o un equipo de producción de cierto insumo, el que ustedes digan, ¿no? Entonces, esto no solamente se aplica a temas de confort, obviamente se aplica a temas de proceso. Otro dato importante que vemos por acá, o otros otros elementos importantes que vemos, son las válvulas que cada uno de los chillers tienen, lo cual me permite aislarla, que quiere decir que cuando yo inyecto agua, digamos, del retorno, y este chiller no está funcionando, no tenga agua de este lado que está produciendo agua helada por el chiller y por este lado tenga prácticamente un tubo, porque no está funcionando el chiller, que meta agua de proceso de retorno a la combinación de las aguas aquí, lo cual me afecta en mi set point de temperatura y me afecta mi carga. Otro dato importante que vemos es un medidor de presión diferencial. Este medidor de presión diferencial es básico en un sistema de primaria variable, al igual que este medidor de flujo. ¿Por qué? Porque el medidor de presión me va a determinar si efectivamente estoy bombeando el agua suficiente para llegar a la última manejadora. Si yo no tengo la presión suficiente en mis bombas para poder llegar
a esta última manejadora, obviamente el sistema es absurdo, no funciona, ¿no? Asimismo, debo asegurar que el chiller debe operar a un flujo mínimo. Y volvemos a la tabla de performance, que de la cual hablamos hace un momento. Tengo que ver cuál es el flujo mínimo a que mi chiller puede funcionar, que en este caso es de 576 galones por minuto. Si se dan cuenta, a partir de 50, o más bien de 60, el 576 ya no se mueve, ¿no? Lo cual significa de que 576 galones por minuto para este chiller en particular es el volumen mínimo de agua que debo yo procurar para que este chiller no se apague o los chillers no se apaguen. ¿Qué quiere decir? Que si está funcionando un chiller, yo debo de medir al menos aquí 576 galones que van a estar circulando de esta manera, ¿sí? Si tengo dos chillers, al menos, si no tengo carga, debo mantener aquí 576. ¿Puede ser más? Sí, puede ser más. De acuerdo a la tabla, vimos que puede ser más hasta 960, pero al menos debo estar midiendo 500, perdón, ¿cuánto era? 576. ¿Y cómo voy a lograr eso? A través de una válvula bypass que me va a permitir, si en ese momento esto se vuelve un tapón porque mis manejadoras no me están pidiendo agua, pasar el agua a través de un circuito que le llamamos primario, ¿no? Muy bien, este es el planteamiento de un sistema de primario variable. Aquí lo vemos en función ya de prácticamente cada una de sus etapas que ya describí. Chillers, bombas, equipo de medición, válvulas de bypass, que fue lo que mencioné. Cada una de ellas tiene un, digámoslo así, es un segmento que debemos de aprender a controlar. Por ejemplo, ¿qué controlo de un chiller? De un chiller controlo primero que nada, tengo que entender que el chiller es un elemento autónomo de operación. O sea, el chiller como tal, yo no puedo sustituir su funcionamiento con la electrónica que utilizo para poder coordinarlos a todos, que es una electrónica externa. Ahorita vamos a platicar de eso. Sino que cada chiller tiene su electrónica. ¿Sí? Eso es importantísimo, ¿no? Yo no puedo sustituirlo, el chiller tiene su propia electrónica, simplemente le tengo que dar condiciones para que funcione de acuerdo a como yo necesite. Y eso lo voy a hacer con un control externo. ¿Qué tengo que hacer? Primero que nada, prenderlo y apagarlo es importante. Desde luego tengo que darle su agua a través de su bombeo, a través de sus válvulas, darle su set point, saber si usted tiene alguna válvula, perdón, alguna alarma, etcétera, etcétera. Y ya que le dé todas esas condiciones de operación, simplemente el chiller debe operar de forma automática, ¿no? De acuerdo a la carga que yo esté leyendo aquí. Ok, hablemos de las bombas primarias que son estas. Las bombas primarias, desde luego, lo que tengo que controlar de ellas es su arranque y paro y obviamente la frecuencia, que va a depender esta frecuencia de qué creen, del medidor de presión diferencial. Acuérdense que yo tengo que lograr llegar hasta aquí. Recordemos que cada uno de los serpentines está calculado para trabajar a una carga. Entonces, yo requiero una cantidad de galonaje para garantizar un intercambio, que básicamente las válvulas de control lo que hacen es abrir y cerrar, admitir menos agua o más agua, de tal manera que estemos dinámicamente suministrando el intercambio que necesitamos, ¿no? O sea, el intercambio de calor. En el momento que las válvulas se cierran, lo que vamos a ver aquí es un aumento de presión. ¿Por qué se van a cerrar las válvulas? Porque pues estamos llegando al set point que me están pidiendo los equipos o los cuartos o las personas, porque son 24 grados, y esta válvula que está aquí empieza a cerrarse, lo cual hace que se incremente la presión, se vuelve como un tapón aquí, por decirlo así. Este detector de presión lo va a saber, y esta información es crucial para hacer que los chillers suministren el agua, solamente el agua suficiente para llegar hasta este último serpentín, ¿no? Y obviamente ese volumen de agua va a ser crucial para saber cuántos chillers debo operar o qué chiller debo operar. Básicamente esa es la secuencia de control que ahorita lo vamos a entender un poco de manera de documento, ¿no? La medición de flujo, como lo dije ya redundantemente, se hace en galones por minuto y va en base a considerar la operación del chiller o el mínimo de la operación del chiller para evitar que entre en un modo de falla o de un bajo delta T o de que simplemente se detenga, ¿no? Y la válvula bypass va a garantizar de que ese flujo se dé cuando no hay un requerimiento de carga del lado de los serpentines. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño cuestionario para repasar lo que dijimos, ¿no? Primero que nada, ¿cuáles son los arreglos de planta de abuela más comunes? Prácticamente son tres, y bueno, había yo mencionado un cuarto, pero lo más común son tres, que es el primario secundario variable,
primario variable, del cual estamos hablando en este momento, y el de volumen constante. ¿Cuál es el arreglo preferido, de planta abuelada preferido por su bajo costo de instalación y eficiencia? El de primario variable. ¿Se puede variar el flujo en un evaporador de un chiller? Hay un mito donde la gente, sobre todo mucha gente que no, digamos que ya tiene mucho tiempo en el mercado y que se quedó con conceptos antiguos que decía, nunca se le puede variar el flujo de agua a un chiller. Sí se puede variar dentro del rango que permite el fabricante y eso nos va a permitir tener eficiencia, ¿no? Por eso es importante la corrida. La corrida nos permite saber hasta dónde puedo o en qué rango puedo variar el flujo. Y el hecho de variar el flujo me va a permitir tener escenarios diferentes que me permitan actuar sobre requerimientos particulares de carga, de tal manera que yo lo haga al menor costo, ¿no? ¿Qué tipo de chiller pueden ser usados? Puede ser usados en un sistema de primario variable, cualquier tipo de chiller, tanto enfriado por agua, tanto enfriado por aire, tanto scroll, tanto centrífugo, tanto un chiller tornillo, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad de la válvula de seccionamiento de un chiller? No permitir que se mezcle agua de retorno con el agua de la inyección de otro chiller que sí esté funcionando. ¿Cuál es la función de la válvula bypass? Mantener el gasto necesario mínimo o dentro del rango para la operación del chiller. ¿En base a qué criterio se determina la velocidad de las bombas primarias? Como se los mencioné, en base a la presión diferencial que se esté dando en la última manejadora, ¿sí? Y eso va en función del diseño de serpentines. Tenemos que asegurar que la última manejadora tenga al menos suministro de agua suficiente. Muy bien. ¿Cuáles son las variables de medición en un sistema de plantas de agua helada? Desde luego, el gasto es importante, para lo cual utilizamos medidores de flujo, que pueden ser medidores tipo propela, ultrasónicos, magnéticos, etcétera. Desde luego la temperatura es por lo que estamos aquí, ¿no? Básicamente por mantener condiciones de humedad y temperatura, es por la razón de todo este negocio, ¿no? La presión diferencial, tanto presión diferencial como estática, es importante y esa la medimos a través de transductores de presión que nos pueden dar datos en PSI, en kilogramos por centímetro, en pies de agua, que es una medida común para los chillos, ¿no? Los estados, medir los estados de una operación, tanto el arranque de una bomba como el estado también de una válvula, si está completamente abierta o está cerrada, eso lo obtenemos a través de contactos secos, de medidores toroidales, etcétera. La medición de frecuencia, que es una medición de pulsos, saber, por ejemplo, de un medidor de agua, cuántas veces esa propela está dando vueltas, nos permite inferir el gasto, lo que viene siendo el consumo de agua. O bien, si tengo un medidor eléctrico que funciona a través de pulsos, tener el dato de cuántos kilowatts nos está consumiendo por tonelada la producción de cierta cantidad de BTUs, ¿no? Y obviamente el nivel, por si tenemos algún tanque por ahí para abastecer o si tenemos algún vacín de una torre de enfriamiento, es importante tener cómo medirla, ¿no? Bueno, aquí hay mucho rollo de acuerdo a cómo seleccionar un medidor. Básicamente la intención, por el tiempo que tenemos de esta plática, es entender que hay varias alternativas de medición, tanto medidores magnéticos de propela o medidores ultrasónicos. Este es un medidor magnético, este es uno de propela y este es un ultrasónico, ¿no? Y debemos de elegirlo. La medición de lo que se refiere a temperatura, lo común en nuestros sistemas de agua helada es utilizar termistores de 10 CAS 25, que 25 prácticamente es una referencia de temperatura que nos va a significar 10 ohms o 10 kilo ohms medidos en un sistema, perdón, con un multímetro, de tal manera que eso representa la temperatura en función de meterla a una electrónica y que esa electrónica nos diga, tienes 25 grados, ¿no? Y prácticamente lo que hace la electrónica es extrapolar y obtener otros rangos de temperatura en base a los ohms que van variando con respecto a la temperatura, ¿no? Bien, hablamos de la medición de tanto de presión como de presión diferencial. La presión diferencial es crucial, sobre todo para la medición de flujo, para la medición de
diferenciar lo que es la inyección del retorno también es importante, y algunas veces también la presión nos puede dar el estado de algunos equipos, ¿no? Cuando tenemos una bomba funcionando, tenemos presión o tenemos una diferencia, un diferencial entre la succión y descarga de la bomba, etcétera. Bueno, de forma general, este es un diagrama de control de una planta de agua helada. Aquí vemos 3 chillers. Tenemos 3 chillers que están funcionando un sistema, en este caso es un sistema primario variable, justamente. Tenemos tres chillercitos. Tenemos unas 2 electrónicas por acá. Vamos a hablar de las electrónicas. Su instrumentación, sus medidores tanto de temperatura, sus mediciones de estado, sus variadores de frecuencia para cada caso, los medidores de estado son estos, su medidor de presión diferencial, etcétera. Simplemente este es un diagrama ya particular para la automatización de una planta de agua helada, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poquito el giro, ya que hablamos de todo esto, de variables y de instrumentación, y hablemos un poco de la secuencia de control. Dicen por allá que es imposible llegar si no se sabe a dónde se está yendo, ¿no? ¿A dónde vas a llegar si no sabes realmente hasta a dónde te diriges, ¿no? La secuencia de control es una pauta que nos indica de qué manera queremos que funcione nuestra planta de agua helada, ¿no? Entonces es muy importante tener una secuencia de control. Yo le puedo vender una planta de agua helada automatizada a mi cliente, pero si no conozco realmente qué requerimientos tiene y no lo plasmo en una secuencia de control, simplemente esto va a ser un desastre, ¿sí? Entonces, la secuencia de control debe definir el detalle del funcionamiento de la planta de agua helada. Sabemos que las plantas de agua helada, la gran mayoría de las plantas de agua helada están hechas a la medida. No se hacen plantas de agua helada, digamos, como de forma estándar. Los debe haber por ahí. Yo conozco unos fabricantes que las hacen, pero normalmente las condiciones siempre cambian, tanto en instalación como en condiciones, tanto de altura como me refiero a la altura de la ciudad donde está instalado, y los chillers tienen un diferente comportamiento, lo cual significa que no puede haber una secuencia así como que general, ¿no? Puede haber una base, pero no es completamente general. Es una referencia también para el operador. El que opera, y también para ustedes, cuando entregan un proyecto, lo deben entregar en base a la secuencia de control que define el funcionamiento. Si el operador quiere que la planta de agua le haga otra cosa diferente, le van a decir, a ver, señor, tenemos un documento que se llama secuencia de control, donde definía cómo operaba tu planta de agua helada, pues obviamente no me puedes pedir algo diferente, ¿no? Y bueno, si hay algún cambio o algún ajuste, se debe anotar ahí en la misma secuencia de control. ¿De quién es responsabilidad hacer la secuencia de control? Desde luego del ingeniero, en este caso somos nosotros, que está planteando una solución de una planta de agua helada. Tanto el ingeniero mecánico como el ingeniero de control, los dos deben de intervenir y es responsabilidad de los dos. ¿Por qué no la puede hacer el de control? Porque el de control normalmente no sabe qué equipo seleccionaron, no tienes información. ¿Y por qué no la puede hacer el mecánico? Porque pues no sabe muchas veces que la secuencia de control es tan importante como la selección de equipos mecánicos. Entonces debe haber un equipo de trabajo que permita hacer una secuencia correcta y funcional. Muy bien. Aquí nomás es un ejemplo de una secuencia de control. Aquí lo que estoy haciendo es enlistando todos los componentes que lleva esta secuencia. Aquí defino un modo de operación para cada uno de los, digamos, de los subsistemas, como lo vimos. Tenemos el bombeo de agua, tenemos la secuencia de los chillers, tenemos la funcionalidad de la presión diferencial, el control del bypass. Cada una de las secciones tiene una descripción, como lo estamos viendo aquí. Esto es solamente ilustrativo para ustedes y básicamente lo que intento, ¿no? Mostrar cómo se debe hacer una secuencia de control, etcétera, 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 ¿no? Es un documento, es una narración. De esto ya existe mucha información, no se tienen que poner a hacerlo todos los días que hagan una planta de agua helada. Existe, por ejemplo, dentro de Carrier ya mucha información que ustedes pueden aprovechar para hacer una planta de agua helada y que no tienen que hacer de cero. Bien, tips y recomendaciones. Una vez que nosotros logramos hacer una secuencia de control funcional, que la implementamos en un programa, ahorita vamos a hablar de controladores, si nos da tiempo, pues espero que sí, de controladores y de sensores, ya la implementamos. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta a la hora de hacer un arranque de una planta de agua helada? Primero, los enfriadores son los más importantes y un enfriador debe ser arrancado por manos expertas. Muchas veces la recomendación, y debe serlo así, no solamente en el caso de Carrier, sino de cualquier fabricante,
debe ser arrancado por el mismo fabricante. ¿Por qué? Por cuestiones de garantía, por cuestiones ahí de que es debidamente utilizado. Y hay un tema importante que son los flujos, tanto los flujos eléctricos como los flujos de gasto de agua, que deben de estar dentro de los parámetros que el diseñador, en este caso el diseñador mecánico, estipuló y que están dentro de la carta de performance que les mostré al iniciar, ahí bien establecidos, ¿no? Debemos de tener las corridas de los chillers, o sea, nosotros no podemos automatizar si no tengo una corrida de performance de los chillers, y es importantísimo para hacer mi secuencia el saber en qué rangos va a operar ese chiller. Si no lo sé, pues simplemente yo no sé qué voy a arrancar, ¿no? Y bueno, todo debe haber una instrumentación básica, digámoslo así, análoga, o sea, debe haber termómetros, debe haber manómetros porque me indiquen la presión diferencial, para que yo pueda darme cuenta, no solamente confiar en el elemento electrónico, que algunas veces no está ni siquiera instalado porque estamos en una fase de arranque, y yo lo pueda constatar o comparar con mis elementos electrónicos. Entonces es muy importante estos tips, es experiencia de muchos años, ya cerca de 20 años en esta industria, que pues se los paso aquí al costo, ¿no? Bueno, la puesta a operación es también importantísimo entender algo. Un sistema automático nunca va a funcionar si el sistema nunca ha podido operar manualmente. O sea, si manualmente a la hora de echar a andar un chiller, este chiller se protege porque no tiene condiciones, olvídenlo, no va a funcionar automático, ¿no? Todo lo que es conexionados, todo lo que son voltajes, todo lo que son, digamos, insumos que deba tener la electrónica deben estar cubiertos por completo y debo tener yo total liberancia para hacerlo. No se vale que me digan, arranca la planta, abuela, ponla en automático, pero pues no vamos a dejar de producir a ver cómo le haces. Eso nunca va a ocurrir, ¿no? Vamos, también el tema de las torres es importante, debemos de saber cómo funciona una torre de enfriamiento, ahí lo menciono nada más, de acuerdo al tipo de torre, qué tipo de proceso debemos de seguir. Bueno, y una revisión de la secuencia, sobre todo para saber si efectivamente la programación que se hizo o el programa que se hizo va a lograr lo que yo quiero como resultado, ¿no? Bueno, y el ajuste de set points es algo importante que mencionar. Muchas veces el set point de la presión diferencial de la última manejadora se lo dejan al chico de control que va a arrancar la planta agua helada. Y le dicen, a ver, tú eres el especialista del control, por lo tanto tienes que hacer que llegue agua helada hasta la última manejadora. Entonces el cuate le va a meter el rango más alto, ¿no? ¿Por qué? Pues con eso va a asegurar de que va a llegar al agua hasta la última manejadora. ¿Va a ser lo más eficiente? No. ¿Va a tener golpes de ariete? Sí. ¿Va a dañar equipos? También. No, realmente el tema de ajuste de set point es algo que se debe hacer en conjunto entre el instalador mecánico y la persona que está haciendo el arranque de control, de tal manera que podamos asegurar el set point mínimo, o sea, no pasarnos del rango, donde yo aseguro que llega agua hasta la última manejadora. Muchas veces se ajusta, algunas veces lo pedimos calculado. Le voy a decir que en el 99.9% de los casos tenemos que ajustarlo en campo. Nos dicen, ¿sabes qué? A 36 libras de diferencial, con eso llegas a la última manejadora y resulta que no. Resulta que llegas a 42 o a 28 o a 20 ya llegaste, ¿no? Entonces sí es un tema ahí que depende mucho de la instalación y hay que tomarlo en cuenta como parte de un tip de puesta en operación. Bien, pasemos ahora a lo comercial. Les hablé de iView y iView es un sistema de control propio de la marca Carrier. Hay una empresa de control dentro de Carrier que se dedica a hacer control para edificios, no solamente para plantas de agua helada. Esta plática fue para plantas de agua helada, pero la realidad es que nuestro sistema iView tiene soluciones para todo el edificio, incluso para temas incluso de automatización de energía, administración de energía, automatización de sistemas de iluminación, conexión a todos los sistemas eléctricos, tanto subestaciones como también sistemas de intrusión, perdón, sistemas de detección de fuego. Es un BMS, es un Building Management System, o sea, es un sistema para administración de edificios, ¿no? Y bueno, como características generales, el concepto de funcionamiento del sistema iView o de los controles del sistema iView es que no usan licencias por operación. Pues ustedes compran un termostato el día de hoy, simplemente ajustan el termostato como quieren que opere, lo pegan en la pared, lo atornillan, lo alimentan y debe funcionar. Ese es el mismo concepto de todos los controladores de Carrier iView.
Básicamente, un sistema o un controlador debe funcionar por el solo hecho de que ustedes lo compren, lo programen, lo cableen y lo alimenten. No debería yo comprar licencias aparte para que funcione, ¿no? Que es un truco que tiene nuestra competencia para decir que sus controladores pueden llegar a ser incluso a verse más económicos, pero en realidad, si sumamos todo el tema de licenciamiento de software y todo el tema de hardware, son mucho más caros incluso que nuestra propuesta, ¿no? Otra ventaja que tiene los controladores carrier es que son controladores autónomos. Todos los controladores son computadoras, son como, imagínense un teléfono celular, no tiene que estar conectado a nada más que a la red celular y tener energía para hacer su trabajo. Un controlador carrier no necesita estar conectado a un sistema centralizado, puede funcionar una manejadora de aire por sí sola, por tener un controlador carrier bien programado en sus horarios, en sus set points, con sus sensores, lo puede hacer sin necesidad de estar conectado a un servidor, lo cual me da facilidad de que si llega a haber alguna falla en comunicaciones, que es comúnmente, ustedes lo saben, de repente es que cayó el servidor, es que falló el internet, es que no perdemos control de nuestro sistema, ¿no? Bien, otra cuestión importante, que es un sistema hecho para contratistas de aire acondicionado, no es un sistema hecho para controleros, no es un sistema hecho para gente que se dedica al control solamente. Desde luego que lo pueden utilizar. El controlador puede ser programado de cero, si gustan, pero la ventaja que tiene el que usa, el contratista de aire acondicionado que usa nuestros controladores, es que prácticamente todas las secuencias de operación están ya hechas. Díganme ustedes, mecánicamente, en el concepto operativo de una manejadora, ¿qué ha cambiado en los últimos 50 años? Sí, han mejorado los materiales, sí son más ligeros, los motores son más ligeros, puede haber muchas mejoras en ese aspecto, pero los seccionados tanto de serpentines como de filtrado de ventilador y el uso de la válvula automatizada para hacer que una manejadora funcione no ha cambiado. Entonces, ¿por qué hacer un programa cada vez que se hace una automatización? En el caso, por ejemplo, de un fan coil es lo mismo, en el caso de un paquete es lo mismo, en el caso de un sistema de volumen variable es lo mismo. Entonces, ya tenemos nosotros programas que les van a permitir hacer hasta en un 90% su sistema completo, porque tal vez nuestro cliente quiere algo particular y ese 10% sí hay que programarlo, ¿no? Pero bueno, a eso vamos. Y es un sistema que puede ser integrado a una plataforma existente porque es de fácil integración, o sea, son controladores que se pueden integrar porque hablan BACnet, o puede integrar sistemas. Ustedes me dicen, es que tengo un cliente, pero tiene controladores de otra marca, ¿y qué podemos hacer? Pues los integramos y los hacemos parte del sistema. Se puede hacer, ¿no? Esas son las características de iView. Aquí, como les digo, ya lo mencioné, puede hacer integraciones de todos los subsistemas del edificio, puesto que es un sistema para administración de edificios, ¿no? Este es un poco de la arquitectura y se las comento rápidamente. Básicamente se trata de esto, controladores independientes para cada uno de los equipos. El chiller tiene su propio controlador. Para el sistema de bombeo tenemos controladores de bombeo, tenemos controladores especializados para plantas de agua helada, tenemos controladores para manejadoras, para sistemas de volumen variable, para paquetes, etcétera. Y simplemente los integramos a través de una red que propiamente a través de un server me va a permitir ver lo que ocurre dentro de los controladores y poder administrarlos, ¿no? Esto es un ejemplo de controladores, básicamente son controladores del tipo serial, muy tradicionales, y por aquí me voy a saltar una. Estos son los controladores IP, que los controladores IP funcionan como si fueran computadoras. Cuando instalo un controlador de estos, lo que hago es pedirle a la compañía o yo instalarlo también una red IP, una red Ethernet, o sea que usa el cable de red común para que funcione. A diferencia de estos controladores, yo utilizo un cable serial o un par de hilos para comunicarlos. Bien, este controlador que estamos viendo acá es un controlador para plantas de agua helada. Como ustedes lo ven aquí de complejo, con muchos colores, realmente no lo es. O sea, realmente imagínense que esto es un gran termostato para plantas de agua helada. O sea, me refiero a que si ustedes compran un termostato, el termostato ya contiene la secuencia de operación de una unidad paquete, de una unidad dividida. Desde luego que este controlador ya tiene las secuencias para un sistema que funciona en paralelo, ya sea de primario variable, de secundario, de primario secundario variable o de volumen constante en la cantidad de chillers que ustedes requieran. Simplemente compran un controlador de estos y pueden ir de alguna manera
configurando de acuerdo a la cantidad de chiles que tiene, al tipo de bombas que tiene, y le van poniendo los elementos que les va pidiendo, tanto medidores de flujo, como medidores de agua, de agua de flujo, como medidores de presión diferencial, como medidores de temperatura, conectar válvulas, y el sistema debe funcionar, ¿sí? Bien. IBU no solamente se enfoca en lo que es el control de aire acondicionado. Tenemos un verdadero sistema de administración de energía. Está de moda. Créanme que esto es un nicho de mercado importante y no significa que no, que deba existir un sistema de aire acondicionado implícito. Lo que les estoy dando a entender es que hay clientes que solamente tienen este sistema para administrar toda su cuestión energética de consumos y de insumos, tanto de agua, de gas, de electricidad, que les permita tarifar incluso o cobrar entre departamentos o entre usuarios, cuando estamos hablando de un centro comercial, todo lo que es el consumo energético. Puedo establecer estrategias de mejora del consumo energético y tener visualización, como lo estoy mostrando acá, antes de hacerlo, establezco una estrategia de set point de temperaturas y luego voy acomodando y viendo cómo se comporta y si está dentro de lo que estoy esperando. Hago un cambio de equipos esperando una rentabilidad, esperando un retorno de inversión, y esta herramienta del Eco Reports me va a permitir hacerlo. Bien. Tenemos termostatos de todo tipo, Wi-Fi, desde luego que son termostatos de última generación, son touch que me permiten a través de una aplicación cambiar los parámetros de temperatura, pero también pueden ser conectados al BMS, iView, de tal manera que puedo administrarlos a través de la administración del edificio y también administrarlos de forma personal si me dan acceso a mí para hacerlo, ¿no? Este es el último grito de la moda, ya tiene algunos meses en el mercado por el tema del COVID. Es un monitor de calidad del aire que me mide variables tanto de temperatura, humedad relativa, de CO2, de formaldehídos, perdón, TOC, o sea, y la medición de partículas. Todo esto tiene que ver con el tema COVID. Obviamente, podemos hacer una plática si luego gustan de esto, de cómo mantener las condiciones para evitar los contagios a través del control de temperatura, el control de la ventilación que es inferido a través de CO2, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, creo que estoy justo a tiempo. Me aceleré un poquito al final, pero la intención era mostrarle todo lo que tenemos, platicar del tema de plantas de agua helada, que es muy extenso. Yo agradezco la invitación de Refrigeración Star y pues les dejo aquí mis datos de contacto. Si alguien de ustedes quiere contactarme para algún tema a través de Refrigeración Star, obviamente lo puede hacer también directamente. Podemos platicar de alguna situación ahí particular que tengan y ayudarlos con alguna solución. Ese es mi nombre, mi correo electrónico, Álvaro Ruiz. Solamente pónganme que vienen de parte o son clientes de Refrigeración Star. Es importante para poderles dar buenos precios en las soluciones que tengamos y saber de dónde viene su requerimiento que estuvieron ustedes en esta reunión. Bien, prácticamente sería lo que tenía que compartirles esta mañana. No sé si haya alguna pregunta por ahí. Si gustan, por favor, ayudarme con alguna pregunta. Carmen, no sé si tienen alguna pregunta ahí lista o quieran hacerlo. Damos algunos minutos un par de minutos para saber si hay preguntas. Muchas gracias, Álvaro. Por el momento no hay ninguna pregunta, pero esperemos unos minutos para ver si alguien quiere hacer alguna. Gracias. Claro, encantado. Bueno, Carmen, yo creo que no hay preguntas. Yo les agradezco mucho su participación y su tiempo. Yo creo que Espero todo quedó muy bien. Ay, perdón, creo que todo quedó muy bien entendido. Ah, mira, tenemos una de parte de Juan Palma. Ok, adelante. Juan Palma nos dice, tratamiento del agua Carrier. Yo creo que era, ¿qué tratamiento de agua de Carrier nos puede sugerir?
Realmente Carrier no es una compañía que les pueda brindar esa información. Hay compañías especializadas para tratamiento de agua. Hay muchas de forma local en lugares como Monterrey, Ciudad de México. Simplemente tienen que tener, de acuerdo a las características del chiller, el tratamiento. Realmente esta plática no es para hablar de tratamiento de agua, pero pues yo les pediría por allá buscar opciones locales que de acuerdo a las características del chiller, en cuanto a pH, en cuanto a la cantidad de sólidos disueltos en el agua, permita que un chiller no se incruste, etcétera, etcétera. Realmente es algo que tendrían que checar con algún especialista. Ok, pues parece que solamente hubo esa pregunta. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias a Carrier, a Isabel, a Tania. Lamento los problemas técnicos que tuve al inicio, pero muchas gracias por su ayuda. Estamos en comunicación. Esperemos un siguiente webinar junto a ustedes, junto a Carrier. Y muchas gracias a todos los asistentes. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.